Pues muchas gracias por quienes ya fueron contestando. Vamos a pasar al segundo tema. Y pues hay quienes todavía estén pendientes de contestar, lo pueden ir contestando. Aquí puse para este tema también una frase que nos dice que el derecho no es algo que alguien te da, sino es algo que nadie te puede quitar. Y esta frase tiene la intención de que veamos a la protección de datos no solamente desde el lado de la obligación como institución y como servidores públicos, sino como un derecho que tenemos como personas y que es importante que lo ejerzamos y que hagamos que sea respetado, porque pues, si no hacemos que esto suceda, pues difícilmente podremos ver realmente cambios en el actuar tanto de los servidores públicos como en el actuar de nosotros mismos. Entonces, este segundo tema es el tema de derechos ARCO y su ejercicio. Como les comentaba en un inicio, tiene la intención de verlo tanto del enfoque del servicio público como del enfoque personal de cómo llevarlo a cabo. Entonces, el objetivo de esta segunda capacitación es que conozcamos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que ya hemos visto que derivan de la normativa desde internacional hasta la local, y el tema de portabilidad, que les voy a explicar cuál es su tema particular, y que aprendamos sobre la reglamentación de estos derechos y la forma en que los podemos ejercer. Bueno, este está planeado para 1 hora y después 15 minutos, sin embargo, como ya vamos con un poquito de atraso, pues tal vez la práctica la dejemos más bien de tarea, pero vamos a tratar de cumplir con la agenda. Lo primero es hablar de definiciones, y hay 3 definiciones que es importante que conozcamos para entender y aplicar nuestros derechos ARCO. El primero es el titular. El titular es la persona física a quien corresponden los datos personales objetos de tratamiento. Y aquí quiero hacer un señalamiento. La ley, tanto general como las leyes, establecen a los datos personales como aquellos que pertenecen a una persona física. Sin embargo, en la definición de titular, hubo ahí un error de parte de los legisladores y las legisladoras que pusieron persona física o moral. Realmente se trata de una persona física. En México, el derecho de protección de datos no abarca a las personas morales, y hasta ahorita en ningún país ya hay planteamientos a nivel internacional sobre también datos personales de personas morales, pero no están regulados. Entonces vamos a quedarnos con que el titular es la persona física o moral a quien corresponden los datos personales objeto de tratamiento. El responsable son los sujetos obligados que deciden sobre el tratamiento de los datos personales, es decir, las instituciones, en este caso públicas, como el Instituto de la Mujer. Y también hay que hacer ahí una acotación: quienes formamos parte del instituto como personas de la estructura, también somos responsables, porque al final, pues el instituto como institución no trata datos, lo hacemos nosotros. Entonces, hay aquí la figura de quienes forman parte del sujeto obligado en la estructura, son también responsables. Hay otro concepto que veremos más adelante, que es un encargado, que se refiere a todos los que también tratamos datos, pero no formamos parte de la estructura del instituto. Entonces, vamos a entenderlo así: el responsable es como quien trata esos datos personales. Y luego, ¿qué es el tratamiento? En el tratamiento, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos señala que es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos. Es decir, todo lo que hagamos con los datos personales es tratamiento. Desde el pedirlo o desde el guardarlo ya es tratamiento. Obviamente hay tratamientos más complejos y hay tratamientos pues mucho más simples, pero eso es el tratamiento. Habiendo definido estos conceptos, vamos a hablar ahora propiamente de los derechos ARCO. El artículo 53 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establece que el titular o su representante tienen derecho en todo momento
a la acción mediante el cual pueden ejercer sus derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales. Y el artículo 54 también de la ley nos señala que en todo momento se podrá solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos. Y que estos derechos no son requisitos entre sí. Es decir, no tengo yo que ejercer un derecho forzosamente para poder acceder al otro. Por decir algo, no necesito yo primero hacer un derecho de acceso para luego ejercer el de rectificación. No, yo puedo ejercerlos indistintamente y en el orden o momento que yo quiera cada uno, sin que estén forzosamente vinculados. Por su parte, el artículo 69 del reglamento de la ley nos señala que los derechos se podrán ejercer por el titular o, en su caso, por un representante, y será necesario acreditar la identidad al momento que se presenta la solicitud o previo a la presentación de la solicitud y al momento de hacer efectivo el derecho. Hay 3 momentos en general en los derechos ARCO. Cuando yo presento mi solicitud, cuando me da respuesta el responsable y cuando lo hace efectivo. Entonces, en los 3 momentos hay que acreditar la identidad del titular de los datos personales y cuando se actúe por medio de un representante, pues también habrá que acreditar a ese representante. El artículo 70 también de este reglamento de la ley nos dice que los datos, el ejercicio de derechos ARCO de menores de edad o de personas físicas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o autoridad judicial estarán sujetos a las reglas que corresponden al Código Civil y las que apliquen en la materia. Por ejemplo, la ley de los niños, niñas y adolescentes, pues establece criterios también para tratar datos de menores. Entonces, aquí habrá que revisar también lo que marquen esas normativas cuando se trate de ejercer derechos ARCO de menores. Y además nos dice que se deberá privilegiar el interés superior del menor en todo momento, no porque los padres o las madres ejerzan los derechos ARCO o los tutores, no por eso tienen que supeditarse al interés de ellas o ellos, sino siempre se debe privilegiar el interés del menor conforme a lo que marca también la ley. El artículo 70 del reglamento de la ley nos habla qué pasa cuando se trata de datos de personas fallecidas. Y aquí nos dice que la persona que quiera ejercer derechos ARCO de personas fallecidas debe acreditar un interés jurídico. Ahí las abogadas seguramente pues entenderán un poco más de este tema, pero hay 3 tipos de interés hasta donde yo tengo entendido, que es el interés simple, el interés legítimo y el interés jurídico. Y para ejercer los derechos ARCO de personas fallecidas se requiere un interés jurídico y bueno, más adelante voy a comentar un ejemplo de por qué se requiere acreditar cierto tipo de interés. También nos habla, por ejemplo, que cuando se trate de un menor de edad fallecido, este interés se deberá acreditar con el acta de defunción del menor, su acta de nacimiento y la identificación de la persona que ejercía la patria potestad, que además deberá demostrar que tenía esa patria potestad. Y para el caso de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o autoridad, pues también se deberá acreditar su defunción y el interés que existe por parte de la persona que quiere ejercer estos derechos ARCO. La intención de esto es entender que los derechos ARCO no solamente se pueden ejercer sobre personas vivas, sino también se puede ejercer sobre personas fallecidas y que en el caso de las personas vivas hay condiciones específicas en la ley y en su reglamento cuando se trata de menores de edad y cuando se trata de personas en discapacidad o en estado de interdicción. Ahora, nos hablaba de que se tiene que acreditar la identidad de la persona titular. El artículo 61 de la ley nos dice que es necesaria esta acreditación y en su caso también la del representante si es que se actuará por medio de un representante. Y nos dice en el artículo 62 específicamente qué es lo que se debe de hacer en el caso de menores de edad o personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, que ahí pues nos habla obviamente de atender otras leyes, como las leyes civiles y las reglas de representación que establezca, y también nos habla de la acreditación de personas fallecidas. El artículo 72 nos habla, por ejemplo, de cómo la o el titular
de los datos personales se puede acreditar. Es decir, si nosotros queremos ir a una institución y ejercer alguno de nuestros derechos ARCO, debemos acreditarnos por una identificación oficial, por medio de instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones, por ejemplo, por firma electrónica, pudiera ser alguna, que dice que permitan identificación fehacientemente, es decir, que no quede duda de que es la persona, y también por otros mecanismos que hayan sido establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación del titular. Aquí podemos encontrar, por decir que hubo algunas entidades federales que por motivo de la pandemia no podían atender a las personas de forma presencial, y cuando requerían la acreditación del titular para ejercicio de derechos ARCO, pues algunos tenían sesiones como esta y le pedían pues que en esa sesión expresara su identidad, que además de que enviara quizá copias del INE o de la identificación que tuviera, pero estos mecanismos tecnológicos se permitieron, pero obviamente había que establecer la normativa interna de la institución para poder validar y acreditar que estos otros mecanismos de autenticación iban a ser permitidos. Y, por ejemplo, había quien decía, bueno, pues lo puedo hacer por llamada, pero pues por llamada yo no tengo certeza de la persona que está del otro lado del teléfono. Entonces, como nos dice aquí, tenemos que acreditarlo fehacientemente, tener certeza que se trata de la persona titular. Entonces, ahí es donde hay que analizar qué mecanismos se pudieran aplicar para acreditar esta identidad, sobre todo cuando se trata de personas que quizá no están pues tan cerca o con tanta facilidad para apersonarse al momento de ejercer los derechos ARCO. También habla de la parte de menores de edad, que se acreditarán por medio de su acta de nacimiento, su CURP, credenciales de instituciones educativas o de seguridad social, pasaportes o cualquier otro documento utilizado. Y para personas en estados de interdicción, igualmente por acta de nacimiento, CURP, pasaporte u otros documentales. El artículo 73 del reglamento de la ley nos habla de que cuando estos derechos se ejerzan por medio de un representante, este representante, además de acreditar al titular, deberá acreditarse el mismo con copia simple del titular de los datos o de la titular de los datos, con su copia de identificación de la persona representante y por el instrumento, que puede ser una carta poder o algún instrumento donde lo acredite como el representante de esta otra persona. No porque yo vaya y diga, ah, bueno, yo soy representante de fulanito y vengo a ejercer un derecho de rectificación de sus datos, ah, no, pues ya es, ah, ok, sí, si traes la copia del INE de esa persona ya te lo doy por válido, ¿no? Hay un proceso de acreditación que tiene que hacer, en este caso, la unidad de transparencia, cuando una persona ejerce derechos de tipo ARCO. El 74 también del reglamento nos habla de que cuando se trate de menores de edad y los padres ejerzan la patria potestad, pues deben acreditarse por medio del acta de nacimiento del menor y por medio de la identificación oficial del padre o madre que pretende ejercer el derecho del que se trate. Como ya habíamos dicho, siempre privilegiando el interés superior de él o la menor. El 75 nos habla de que cuando el menor de edad de quien se requiere ejercer los derechos ARCO, perdón, no se hace por medio del padre o madre, deberá de acreditarse tanto la identidad del niño como el documento que acredite su patria potestad. Si fue por una orden judicial, pues tendrá que acreditar eso también. El artículo 76 nos habla de las personas en estado de interdicción, que igualmente nos va a pedir el instrumento legal donde se acredite que es la persona representante de quien se requieren ejercer los derechos ARCO. Y el artículo 77 nos habla de las personas que requieran acreditar interés jurídico, que recordemos es el escenario cuando cuando se quieren ejercer derechos ARCO de una persona fallecida. Y aquí nos pide el acta de defunción del titular, los documentos que acrediten el interés jurídico que se pretende ejercer y los documentos de identificación oficial de quien se solicita el ejercicio de los derechos ARCO y de quien lo va a solicitar. Hasta aquí, como pueden ver, el reglamento de la ley es específico conforme a cada caso. La ley solamente dice, bueno, habrá que acreditarse, pero ya el reglamento es el que nos dice de qué manera se acreditan. Por eso hay que conocer tanto la ley como el reglamento. Entonces, para el ejercicio de los derechos ARCO, la ley
en su artículo 64, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, nos dice que este derecho o que estos derechos serán gratuitos de entrada. No se puede cobrar por ejercer estos derechos, son gratuitos. ¿Qué puede hacerse? De pronto, si la información que me solicitas me la requieres quizá por copia certificada, pues ese sí puede tener un costo por la copia certificada. Y obviamente la institución debe apegarse a su normativa interior para poder establecer esos costos. Hay instituciones que su normativa les ordena que no puede cobrar por copias certificadas, hay algunas que sí. Solamente esos costos se pueden aplicar, pero no hay un costo como tal por el ejercicio del derecho. Si yo te proporciono, por ejemplo, te digo, necesito copia simple de mis datos personales y yo te proporciono las hojas, pues me las tienes que entregar. Si yo te lo digo, puede ser en digital y yo te proporciono la memoria USB o el correo al que me lo puedes enviar, me lo tienes que entregar sin ningún costo. La ley señala que el titular puede proporcionar estos medios, ya sean magnéticos, electrónicos o el mecanismo necesario para que se le puedan entregar los datos sin costo. Yo como institución no puedo obligarte a decir, ok, sí puedes ejercer tu derecho, por ejemplo, de acceso, pero solamente te las puedo entregar por copia certificada. No, la persona titular que ejerce su derecho puede decidir cuál es el medio. Sí se establece, por ejemplo, algunas limitantes, que debe ser gratuito cuando la entrega de información no supere las 20 hojas simples, pero también hay condiciones donde la institución puede hacer una valoración, por ejemplo, del poder o de la capacidad de pago de las personas. Por decir, hubo una nota hace no mucho tiempo donde una solicitud de información implicaba que una dependencia entregara como 11,000 hojas, algo así, y le hacían la cuenta a la persona solicitante y le decían, no, pues me tienes que pagar no sé cuántos cientos de miles de pesos porque eran copias certificadas. Y entonces esta persona decía, no, pero pues yo no te puedo pagar eso, es parte de una investigación. Se hizo un análisis y se determinó, bueno, pues te puede condonar el pago hasta cierto grado y pues nada más paga, creo que era como el 10%, algo así del costo de la reproducción. Entonces, sí se pueden establecer ese tipo de condiciones, sobre todo pues hay que valorar tanto la capacidad del pago como de pronto el objetivo por el que se están pidiendo los datos personales. El artículo 65 de la ley nos habla de los plazos de atención a los que nos debemos abocar, tanto como titulares de los datos como entes públicos que somos responsables de hacer la entrega. Nos habla de entrada que la respuesta no puede excederse de 20 días. Es decir, si yo hoy presento una solicitud de derechos ARCO, a partir de mañana se empiezan a contar 20 días hábiles. Siempre son días hábiles. Se empiezan a contar 20 días y no puede pasar de esos 20 días para que me respondan. Yo les decía, hay 3 momentos: solicitud, respuesta y ejercicio efectivo. Ejemplo, yo hago una solicitud de rectificación y yo le digo al Instituto de la Mujer, ¿sabes qué? Yo, José Enrique Hernández Cortés, te solicito que me hagas mi rectificación de mi domicilio, probablemente. Entonces, eso yo registro mi solicitud hoy. A partir de mañana empiezan a contar 20 días. Hasta en esos 20 días máximo, el instituto me puede contestar si tu solicitud procede o no, tu solicitud no procede o lo que corresponda. Me contestan si procede, pero para que el instituto rectifique los datos, yo tengo que acreditarme. Recordemos que la acreditación se da en los 3 momentos. Entonces yo me tengo que acreditar. Entonces me dice el instituto, dentro de 20 días, sí procede tu derecho de rectificación, necesito que te acredites para poderlo hacer efectivo. Yo me acredito y entonces tendrá 15 días para corregir mis datos. Es decir, este plazo completo nos hablaría de hasta 35 días hábiles para poder ejercer mi derecho de manera efectiva. Por supuesto, puede ser antes. Y de hecho, son plazos máximos. Yo puedo presentar mi solicitud hoy, empieza a contar mañana y tal vez pasado mañana me conteste el instituto sí, y yo me acredito al segundo día y luego lo puede hacer efectivo y este proceso puede ser muy rápido. Pero la ley nos establece plazos máximos. Y nos dice también que dado el caso, puede hacerse una prórroga o una ampliación por hasta 10 días más. Es decir, al término de los primeros 20 días, yo responsable, puedo decirte, ¿sabes qué? Necesito otros 10 días.
Por ejemplo, quizá me pediste que te entregue mis datos que se encuentran en tus áreas y no sé, tus datos de contratación. Y tal vez yo te digo, ok, sí, pero quizá esos datos ya están en el archivo de concentración y entonces yo hay un proceso interno y tal vez esos 20 días no me son suficientes. Entonces yo hago una prórroga y te digo, ¿sabes qué? Dame otros 10 días y en esos ya 30 horas ya te tengo que contestar si procede o no procede, te acreditas y entonces nuevamente tengo 15 días para ser efectivo. ¿Vale? Entonces ya hablábamos que de 35 días ya tenemos aquí hasta 45 días hábiles para ser efectivo si hubiera una prórroga. Hasta aquí, eso es por cuanto a la acreditación y los plazos, digamos, generales. Perdón, Enrique, mencionabas tres pasos. Uno Ajá. que es la solicitud, otro que es la respuesta y el tercero, ¿cuál fue? El ejercicio efectivo o la ejecución del derecho como tal. Efectivo o ejecución del derecho. Ajá. Gracias. No, de qué, para servirle el hecho. Entonces, ahora, ¿cómo presento yo esa solicitud? Me dice el artículo 66 del reglamento de la ley que las solicitudes se deben presentar ante la unidad de transparencia. Es decir, aquí en el caso del Instituto de la Mujer, las solicitudes de derechos ARCO tienen que llegar a la UT. Y la UT las debe de atender y turnarla a las áreas que corresponda o dar respuestas si es que fuera quizá de no competencia. Por ejemplo, si dijeran, necesito el currículum del diputado fulanito, híjole, pues no lo tengo yo, no compete y nosotros damos respuesta. ¿Cómo puede presentarse esa solicitud? A través de escrito libre, presentado por la persona titular que quiere ejercer o por el representante que quiere ejercer los derechos, ya sea por correo, que nos lo haga llegar con la acreditación o presentándose físicamente y diciendo, esta es mi solicitud. Mediante formatos establecidos, nosotros podemos definir formatos. Ah, pues está el formato tal, bájatelo de la página, lo llenas y me lo traes o me lo mandas. O por medios electrónicos que establezca, en este caso, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE, o el Sistema Nacional. Lo que se utiliza, sobre todo en la actualidad, es la Plataforma Nacional de Transparencia. Y de hecho, la práctica es en torno a la plataforma. Yo puedo hacer mi solicitud de derechos ARCO por medio de la Plataforma Nacional. Entonces, ahí pues ya ni siquiera nos va a limitar a tenerme que presentar físicamente para la entrega de la solicitud. Habrá que subsanar la parte de la acreditación, pero yo puedo hacer mi solicitud y normalmente se hace por medio de la PNT. El artículo 78 del reglamento nos habla que no se pueden imponer más requisitos de los que establece el 67 de la ley. Ahorita vamos a ver. Y nos dice que la solicitud se debe acompañar de copia simple de los documentos previstos. En cada caso, depende del tipo de derecho, se requieren ciertos documentos. Entonces yo presento mi solicitud y la copia simple de esos documentos que apliquen. Y el artículo 79 del reglamento nos dice que en caso de que una persona, por ejemplo, diga, oye, yo quiero cambiar mi domicilio, pero no sé cómo se hace. La unidad de transparencia es quien debe de darle el auxilio y la asesoría. Se le debe informar de la obligación de acreditarse y debe señalarle cuáles son los criterios que debe cumplir. Además, si se tratara de una persona con discapacidad, la unidad de transparencia es la obligada de darle la atención adaptando de la forma que sea necesaria. Por ejemplo, si llegara una persona con discapacidad visual y quisiera presentar su solicitud, pues entonces nosotros tenemos que ayudarlo a realizar esa solicitud. Si llegara una persona tal vez en silla de ruedas y no pudiera subir hasta la oficina de la unidad de transparencia, pues como dijera el dicho, si la montaña no va, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, la UT se va o se acerca a la persona para garantizarle su derecho. Nos toca a la UT establecer todas las medidas necesarias para que la persona pueda ejercerlo. Si no conoce exactamente el tipo de derecho o no sabe cómo, nosotros le brindamos esa orientación para que lo pueda ejercer. De la misma manera, en cualquier institución, la UT debe estar capacitada para brindar este apoyo a la persona que quiera ejercer sus derechos ARCO. Y bueno, decía ahí el artículo anterior, no puedes pedir más requisitos de los que marque el 67 de la ley. ¿Qué nos dice el 67 de la ley? Los requisitos son los siguientes. El nombre de la persona titular
y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. Por ejemplo, si yo lo hago por medio de la PNT, puede que yo diga notifícame por medio de la misma PNT o notifícame al correo electrónico. Entonces yo señalo el nombre de quien quiere ejercer el derecho y el medio de notificación. Los documentos que acrediten su identidad. Si yo la ejerzo, puedo hacerlo, como ya decíamos, por medio de alguna plataforma electrónica o por una copia de mi identificación. Entonces yo voy a hacer mi solicitud con una copia de mi INE para que ya cumpla yo el segundo requisito. Nos dice el tercero, de ser posible, y solo de ser posible, el área del responsable que trate los datos ante los cuales se presenta la solicitud. Si yo quiero, por ejemplo, mis recibos de nómina, pues yo se los puedo pedir por derecho de acceso a recursos humanos. Yo sé que los tiene recursos humanos y se los puedo señalar. Requiero este documento que debe encontrarse en recursos humanos. Pero solo si es posible. Tal vez yo quiero saber, por ejemplo, si tienen algún registro de mi nombre, no sé, en algún juzgado, y yo no sé exactamente qué área lo tenga. Entonces yo pues, no estoy obligado a señalarlo. Y esto es importante porque muchas veces, de forma, la verdad es que pues, poco ética, las instituciones rechazan solicitudes diciendo, es que no me señaló dónde los debo de buscar. Y la ley me lo marca, el 67 me lo señala, pero no. El 67 dice de ser posible. Si no, a nosotros como institución nos toca buscar dónde se puedan encontrar y responderle como corresponda en función del derecho que se quiere ejercer. El artículo, en la fracción cuarta, la descripción clara y precisa de los datos respecto de los que se busque ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo derecho de acceso. Es decir, si yo quiero rectificar, cancelar u oponerme al tratamiento de mis datos, tengo que señalar clara y precisamente cuáles datos. Pero si yo quiero acceder a mis datos, no necesariamente tengo que señalarlos. ¿Por qué? Porque mi solicitud de acceso probablemente vaya en el sentido de quiero saber qué datos míos tienes. Y entonces no te puedo decir, quiero que me entregues estos datos si ni siquiera sé cuáles datos tienes. O yo te digo, ¿sabes qué? Quiero saber mis datos y yo solamente sé de algunos, pero no sé si tú tengas más. Entonces, por eso es que para acceso no es obligatorio que se describa cuáles datos se requieren. También se puede hacer si así conviene, pero no es obligatorio. La fracción quinta nos dice la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, es decir, yo tengo que señalar, quiero ejercer mi derecho de acceso, de rectificación, de cancelación o de oposición. Si yo no lo señalo, se me va a tener que prevenir y decirme, ok, ¿qué es lo que necesitas? Porque hay procesos de atención distintos y hay requisitos distintos. Yo tengo que señalar cuál derecho quiero ejercer. Y por último, cualquier otro elemento o documento que nos ayude a localizarlo, pues obviamente para hacer más rápido el derecho. Tal vez si tú no me dices dónde pueda estar, pues a lo mejor yo voy a necesitar los 20 días más la prórroga de 30, pero si tú me ayudas diciéndome, solicito los documentos que deben estar en tal lugar y en tal expediente o en tales papeles, pues va a ser mucho más fácil ubicarlos y darte respuesta de manera más pronta. Este mismo artículo 67 nos dice que cuando se trate de una solicitud de acceso, el titular deberá señalar la modalidad en que prefiere que se le entreguen los datos. Y si tiene una imposibilidad física o jurídica que no permita que se represente, si el responsable tiene una limitación que no le permite entregarlos en ese medio, pues entonces deberá notificar cuáles otras modalidades puede ejercer fundando y motivando. Ejemplo, si yo dijera, lo necesito en copia certificada, y a lo mejor esa institución por alguna razón no puede certificar copias, pues me lo tiene que hacer de conocimiento. No se puede expedir copias certificadas por esta y esta razón, fundada y motivada, y entonces decirme, pero puedo ejercértelo de esta o esta otra manera. Tal vez yo le digo, ¿sabes qué? Necesito que me lo mandes por correo, y a lo mejor me dice, ¿sabes qué? No tengo correos electrónicos, no tengo internet, aunque pudiera parecer arcaico, sí llega a suceder así, no tengo internet, no te lo puedo entregar de esa manera, pero te lo pongo a disposición en copia simple o en tal. Y ya el solicitante podrá determinar cuál de esos otros medios atiende. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que no. Eso es para cuanto a acceso. ¿Qué pasa para cancelación? Bueno, para cancelación nos dice que el titular debe señalar las causas que motivan la solicitud de supresión de los datos.
No nada más es quiero que los canceles y ya. No, hay que señalar, porque dice deberá señalar las causas por las que solicita la cancelación o la supresión de su información. Cuando se trata de un derecho de oposición, el titular debe manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo lleva a solicitar este cese de tratamiento y el daño y perjuicio que le puede causar. Eso es por cuanto al artículo 67 lo que debemos cumplir. Y ahí pues ya nos hablaba de situaciones específicas de cancelación y de oposición. Y si se fijan, en la parte de cancelación nos habla de suprimir datos, es decir, borrar y eliminar. Y en la parte de oposición nos habla de solicitar el cese de tratamiento. Entonces, hay que entender que el derecho de cancelación consiste en que yo te diga, ya no quiero que tengas ni trates mis datos personales, es decir, elimínalos. Mientras que el de cancelación no te digo que los elimines. El de oposición, perdón, no te pido que los elimines, solamente que dejes de darle determinado tratamiento, porque me puede causar un perjuicio. Y ya yo tendré que señalar cuál es ese perjuicio que me puede causar. Ahora, el artículo 68 de la ley nos dice, ¿qué pasa si el solicitante o la persona solicitante no cumple algún requisito? ¿Qué se puede hacer? ¿Tienen alguna pregunta? No, Enrique, gracias. Abierto un micrófono, el de la psicóloga Adriana. Allá, ya lo cerró. Gracias, Adri. Gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando no cumplimos algún requisito? Bueno, se puede prevenir y el responsable tendrá hasta 5 días hábiles para solicitarle por una sola ocasión que subsane las omisiones. Ejemplo, yo digo, quiero solicitar mi derecho de cancelación de mis datos personales y notifico el medio o informo el medio por el que recibo notificaciones, pero no señalo las causas por las que quiero cancelarlo. Y me decía el artículo 67, debe señalar las causas. Yo como responsable tengo 5 días para decirlo. De acuerdo al artículo 67 de la ley, deberá señalar las causas que motivan su petición de cancelación, por lo cual solicito que me las mencione. Y la persona titular que ejerce el derecho tiene hasta 10 días para responderme. ¿Vale? Entonces, yo tengo 5 días para hacérselo de conocimiento y ella tiene 10 días para darme respuesta y ya decirme, ok, necesito que se cancelen por esta y esta razón. Si yo me paso de esos 5 días y yo no lo previne, pues yo ya estoy obligado a atenderlo como pueda, porque yo tuve que haberlo prevenido en esos 5 días. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos? Nuestro plazo era de 20 días más 15 para ejecutar. Pero si se prorroga, ya hablamos de 20 más 10 más 15 para ejecutarlo y llevamos en 45. Imaginémonos que prevenimos. La prevención, dice, suspende la contabilidad de los plazos, entonces lo interrumpe. Entonces, si yo llevaba 3 días y lo prevengo, y yo digo, tengo hasta 5 días, yo lo prevengo. Entonces, lo prevengo al tercer día y lo tengo que esperar esos 10 días para que me conteste. Imaginémonos que nos contesta hasta el 10º día. Entonces, yo ya le sumé otros 10 a mi proceso de mis primeros 20. Yo iba en 3, le sumo los 10 que lo espero y vuelvo a seguir contando. El cuarto que me tocaba, el quinto. Entonces, ya fui de 20 a 30. Y luego le hago una prórroga. Ya me fui a 40. Y luego yo le puedo decir, y tengo 15 días para hacerlo efectivo, entonces ya me fui hasta 55 días si es que hubiera una prevención que se tomara en los tiempos límites. ¿Sale? Entonces, pudiéramos tener nuestro ejercicio hasta dentro de 55 días, si es que yo lo hice mal y el sujeto obligado se fue siempre a los tiempos límites. Por supuesto, debemos procurar que esos plazos no sean en los tiempos límites, que sean mucho más rápidos. Y aquí, pues, como comercial, en el caso, por ejemplo, de transparencia, tenemos hasta 10 días y con prórroga hasta 20 días para la respuesta. Y en el instituto normalmente respondemos en 7 días. Entonces, buscamos siempre hacerlo lo más rápido, pero pudiéramos tardarnos más. Entonces, para derechos ARCO, tendríamos hasta 30 días con prórroga, pero siempre, por supuesto, la intención es hacerlo antes.
Pero a diferencia de acceso a la información, como en el de datos personales hay que considerar otro tipo de criterios, sí es más probable que requiramos más tiempo. Por ejemplo, si yo dijera, quiero que eliminen mis datos de la base de datos de fondos federales porque yo participé en un proyecto. Fondos federales no me decir, ok, sí va, lo elimino, pum, voy, le doy suprimir, sale, gracias, ya cumplí. Porque a lo mejor esa parte de la información se requiere para un proceso de auditoría. Y entonces primero Fondos Federales va a recibirlo y va a decir, ok, déjame ver qué datos tengo y déjame ver si todos los puedo suprimir. Y a lo mejor te digo, sabes que estos sí y estos no, porque estos están en sujetos a auditoría y yo me debo esperar. Y en ese tiempo pues van a contar los días, porque él va a tener que hacer una respuesta fundando y motivando. O si yo dijera, ¿sabes qué? Pues yo sospecho que yo puedo estar en la base de datos de las personas que ejercen violencia contra las mujeres. Entonces, le solicito al Instituto de la Mujer que me busque en su base de datos de Banesville y me elimine. Y pues no van a hacer eso. Ok, sí va, apunte, elimino. No, hay un proceso que atender y hay que revisar normativas. Y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues no te puedo eliminar porque yo debo mantener un registro de las personas agresoras, bla, bla, bla. Perdón, por eso es que hay tiempos un poco más largos que en el caso de acceso a la información, porque hay que hacer una búsqueda de la información, una localización y un análisis de si es procedente o no el derecho que se pretende ejercer. No porque sea mi derecho significa que lo tienes que hacer a como de lugar. Hay situaciones en las que hay que analizar si procede o no. Entonces aquí ya nos habla de que la prevención pues, nos puede alargar el proceso. Y nos dice que si después de esos 10 días que tiene para respondernos no nos responde la prevención, pues entonces nosotros la damos como no presentada. Si nos responde al día 13 o 14, pues lo siento, los tiempos ya se fueron y yo ya no te puedo dar respuesta. De hecho, si llega por plataforma nacional, al día 11º a mí ya no me permite, técnicamente ya no me permite dar una respuesta, porque ya se excedió y por ley automáticamente se toma como si nunca lo hubieras presentado porque no se presentó correctamente. La parte de la no competencia. El artículo 69 de la ley nos dice que cuando el responsable no sea competente, como yo les decía, si vienen y me piden el currículum de una diputada o un diputado, pues yo no lo tengo, no está en mis atribuciones, no me compete. Yo tengo 3 días para contestar esa no competencia. Si yo me paso, pues ya estaría fuera de la ley. Difícilmente le voy a poder atender, pues aunque yo me pase, no es información que tenga. Pero la ley me establece 3 días para yo responder que no soy competente para atender esa petición y debo orientar a la persona diciéndole, ¿sabes qué? No es conmigo, yo no tengo competencia, pero puedes ejercer tu derecho, en este caso, por ejemplo, ante el Congreso del Estado. O si fuera de algún otro, pues ante tal dependencia o ante tales dependencias. Yo le brindo esa orientación para que ya no se siga equivocando. La inexistencia. ¿Qué pasa cuando me piden derechos arco de datos que ya no tengo o que nunca tuve? Tal vez sí puede ser de mi competencia, pero no los tengo. El artículo 70 de la ley nos dice que cuando deba tenerlos, pero ya no los tenga o por alguna razón nunca los tuve, debe haber una resolución del Comité de Transparencia que confirme la respuesta del área. Ejemplo, si yo le dijera, no sé, a fondos federales también, solicito los datos personales de la dirección, solicito mi dirección que registré cuando yo me registré para una convocatoria. Y entonces Fondos Federales dice, sí debería yo de tenerla. Pero ¿qué crees? Que esos expedientes se incendiaron. Entonces, pues ya no los tengo. Ya no existen en mis registros. Fondos Federales lo va a responder. Y la unidad de transparencia tiene que someter esa respuesta a comité de transparencia. Y el comité tiene que determinar si confirma o revoca esa respuesta. Puede decir, ¿sabes qué? Pues no, se te revoca tu respuesta, no es suficientemente válida y tienes que entregarlo. O puede decir, sí, fundamentaste correctamente, fundaste y motivaste adecuadamente el por qué no los tienes y pues sí se responde. Pero aquí cuando declaramos que no existe hay un candado adicional que es el comité de transparencia. ¿Esto para qué? Para que no se nos haga tan fácil decir, bueno, pues nada más dile que no los tienes y ya ignoremos este derecho, ¿no? Y ahí han habido casos, resoluciones, por ejemplo, del INAI, donde un sujeto obligado determina que no tiene los datos y pues por alguna razón la persona solicitante demuestra que sí los tiene y hay sanciones
por haber avalado una respuesta de inexistencia cuando sí se tenía la información. Entonces, siempre se debe hacer una búsqueda exhaustiva de la información para poder ejercer o aplicar el derecho que se nos está solicitando. El artículo 74 de la ley nos dice en los casos en los que no será procedente la solicitud, cuando podemos decirle, pues no, no es conmigo o no se puede atender, y nos dice particularmente cuando no se acreditan. Si yo digo, pues quiero ejercer mis derechos ARCO y me llamo Isela Villalba, pues no me puedo acreditar, y entonces como no me puedo acreditar, no se me va a poder atender. Entonces, cuando no me acredito correctamente, cuando los datos no estén en posesión del responsable, cuando hay algún impedimento legal, quizá hay una requisición de un juzgado donde me está pidiendo un expediente y la persona quiere que elimine los datos del expediente, y le puedo decir, pues no, yo estoy impedido legalmente porque los debo tener para esto, o me los requiere una autoridad, que es el caso del supuesto 6. Cuando se obstaculizan actuaciones judiciales o administrativas, cuando se lesionen los derechos de un tercero, o simplemente pues cuando no sea competente para atender ese derecho. Cuando sea necesario para proteger intereses jurídicamente tutelados, es decir, si a lo mejor alguien más quiere que se supriman datos míos, pues no procede la solicitud. Para dar cumplimiento a obligaciones legales, tal vez, por ejemplo, yo firmé un contrato y no cumplí el contrato, y ahora por medio de derechos ARCO quiero que eliminen mis datos de ese contrato, pero pues no, porque ese contrato obliga legalmente a un cumplimiento, entonces no procede. Y en el caso de la 11, por ejemplo, nos dice cuando el dato es necesario para el uso cotidiano, resguardo y manejo, y esto sea proporcional para la actividad. Por ejemplo, en el caso de los CAEs, pues es necesaria cierta información en este supuesto, y cuando es necesario el dato para dar cumplimiento a información sobre las operaciones y la organización y las actividades propias de la institución. Por su parte, el 86 nos habla de que el proceso interno, como ya les decía, tiene que pasar por la unidad de transparencia, quien lo va a solicitar a las unidades administrativas que puedan tener la información. Y cuando una unidad administrativa se niegue, la unidad de transparencia debe hacerlo de conocimiento del superior jerárquico para que se realicen las acciones correspondientes, y en su caso hasta con el órgano interno de control para que lo sancione. Dicen aquí, puede regresar a la diapositiva de improcedencia si es esta. Y bueno, esas son las situaciones en las que no es procedente la atención del derecho. Repito, no porque sea mi derecho yo lo puedo ejercer a diestra y siniestra y sin que pase nada. Hay ciertas condiciones que hay que verificar. Primero se verifican por parte de la unidad de transparencia y también se pueden verificar más adelante. Dice, ya tengo nervios del examen. No, todavía no lo ve. Y bueno, aquí ya nos habla del 85 de que se le debe señalar, 85 del reglamento, de que se le debe señalar a la persona los costos y los plazos para que haga el pago en caso de que corresponda. Vamos a irnos un poquito más rápido. Esto ya es meramente tema interno. Y finalmente para la respuesta, que aquí nos señala el 86 del reglamento, los 15 días que yo les comentaba, que se tienen para hacer efectivo el derecho, y que para hacerlo efectivo se debe acreditar la identidad del titular y se debe verificar el pago si es que correspondiera. Se debe acreditar tanto al titular como al representante si es que fuera el caso, y esto se debe hacer, dice aquí, mediante la presentación de documentos originales. Es decir, quizá cuando solicitó su derecho me mandó una copia del INE, pero para que yo ya le responda y le diga si procede o no, necesita acreditarse con su INE en original, y de preferencia debe hacerlo de manera presencial ante la unidad de transparencia. Hay una parte de correo certificado, pero ahí hay algunas cosas que no aplican. Entonces, lo más común es solicitarle que se presente, o tal vez si fuera imposible su presencia física, quizá por un medio virtual, pero que acredite esa titularidad ante la unidad de transparencia con los originales. Y esta acreditación se debe hacer constar en un acta. Si no, no procede. Usted tiene que generar el acta de que la persona se acreditó. Y finalmente, bueno, aquí nos señala que preferencia es que sea presencial, y una vez que se presenta y se acredita, ya la notificación de esa respuesta se puede hacer por medio electrónico. Es decir,
Yo solicité por plataforma nacional acceso a mis datos personales, me dice la UT, ok, ya tengo tu respuesta, acredítate para que te responda, yo me acredito, voy a la institución y le digo, aquí está mi INE, me estoy acreditando, ok, si te acreditaste, hacemos el acta y una vez eches acta, ahora sí, te doy respuesta, te mando tu respuesta por correo. La respuesta, que recordemos, todavía no llegamos a la parte de hacerlo efectivo, solamente la respuesta de si procede o no procede, y en el caso de que no, pues el motivo. Y nos habla el reglamento en su artículo 90 también, que pasa en caso de que se nos pida información y una vez que damos respuesta, pues tenemos que poner a disposición esa información por un plazo máximo de 60 días. Es decir, me pediste acceso a tu información, tal vez me lo pediste en copia simple, ya te acreditaste, ya te respondí que sí te lo doy y yo debo tener esas copias hasta 60 días hábiles, recordemos. Una vez llegando el día 61, yo procedo a destruir el material de la respuesta. Ahí ya no es como que, pues ya no viniste, pues lo guardo por si vienes más adelante. No, la ley me señala que debo proceder a su destrucción. Y nos dice, dejando a salvo el derecho de que le conceda a la persona para que pueda hacerlo nuevamente, ¿sí? Si no vine en esos 60 días, pues yo lo destruyo. Y obviamente también eso debe constar en un acta. Y si viene al día 70 y me dice, ay, es que no pude, pues mira, lo siento, yo en atención al artículo 90 de mi reglamento de la ley de protección de datos de sujetos obligados, ya la destruí, aquí está el acta de destrucción, pero pues puedes volver a hacer tu solicitud y volver a pedir tu derecho y pues aplicará nuevamente el proceso. Tal vez sea más rápido, pero pues aplicará nuevamente el proceso de atención de la solicitud. Esto es todo por cuanto a la parte normativa, que es como lo pesado y lo tedioso. Hagamos ahora un poquito un resumen de realmente cómo se ejerce este derecho, qué debo tomar en cuenta. Para empezar con el derecho de acceso, nos dice el artículo 56 de la ley que el titular tendrá derecho a acceder a sus datos que obren en posesión del responsable y a conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades del tratamiento. Es decir, mi derecho de acceso consiste en que yo sepa qué datos míos tienes y para qué los utilizas. Esa es la idea del derecho de acceso. Y el procedimiento para que yo lo solicite es, primero, me acredito. Acuérdense, siempre empezamos por acreditarnos. Segundo, que yo presente mi solicitud cumpliendo con lo siguiente. El nombre de la persona que ejerce el derecho, en este caso, si lo hago yo, pues mi nombre. El medio para recibir la notificación. El documento que acredite mi identidad, tal vez la copia de mi INE, que es lo más común. De ser posible, el área responsable que trate los datos. Recordemos, solo de ser posible, no es obligatorio. Señalar que lo que pretendo ejercer es un derecho de acceso. Así señalarlo. Solicito mi derecho de acceso para conocer mis datos que tienen en su proceso de formación o en su base de datos de fondos federales o mis datos generales que tienen, punto. Señalar la modalidad en que prefiero que se reproduzcan los datos. Quiero que me los mandes por correo, quiero que me los des en copia simple, quiero que me los entregues en una memoria USB que yo te voy a entregar. ¿Cómo quiero que se reproduzcan mis datos? La información que facilite la localización de los datos personales, es decir, nuevamente dónde pudieran estar esos datos para que sea más eficiente. Y el artículo 87 del reglamento nos dice que la obligación de acceso se dará por cumplida cuando el responsable ponga a disposición del titular previa acreditación los datos personales a través de consulta directa o mediante la expedición de copias simples, certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos o cualquier otra tecnología que determine el titular dentro del plazo de 15 días. Aquí hablamos del plazo de los 15 días para hacer efectivo el derecho. Entonces, y previa acreditación del pago en caso de que correspondiera. Es decir, yo puedo decir, ya cumplí con la parte de entregarte la información cuando yo te lo pongo a disposición. Y dijimos que era por hasta 60 días. Entonces, al terminar esos 60 días, yo ya la debo destruir. Entonces, cuando yo te digo, ya está a disposición y la tengo por 60 días, yo ya cumplí con hacerte efectivo tu derecho de acceso. Ahora, el derecho
de rectificación. El titular, nos dice el artículo 57 de la ley, tiene derecho a solicitar la rectificación o corrección de sus datos cuando estos sean inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Y la rectificación podrá hacerse de oficio cuando el responsable tenga en su posesión los documentos que acrediten la inexactitud de los datos. Ejemplo, yo cuando fui contratado entregué un comprobante de domicilio y tal vez parte de otro proceso entregó un nuevo comprobante. Y entonces quizá Recursos Humanos dice, ok, este comprobante es más actual y tiene una dirección distinta. Como tiene el documento que acredita que los datos son inexactos, puede hacer esa corrección sin que yo la solicite. Obviamente, pues deberá hacer la rectificación atendiendo el principio de lealtad, no hacerla con ningún dolo ni con ninguna otra intención, más que simplemente para mantener los datos exactos. Entonces, por eso es por lo que muchas veces se nos pide actualizar documentos, para poder mantener esas bases actualizadas y tener la información correcta. El procedimiento es básicamente el mismo. Acredito la identidad, presento mi solicitud, que debe tener el nombre de la persona que ejerce el derecho, el medio para recibir las notificaciones, los documentos que lo acrediten, de ser posible el área que tenga los datos, señalar aquí que quiero ejercer un derecho de rectificación o de corrección de datos, y aquí sí, a diferencia del acceso, debo describir de forma clara y precisa qué datos quiero rectificar. No puedo decir, quiero que se rectifiquen mis datos y ya. No, pues tengo que decir cuáles. Quiero que se rectifique mi domicilio, mi edad, mi sexo, mi cédula profesional. Y se acuerdan que decíamos que se tenían que presentar las copias simples de los documentos que acrediten. Si yo quiero que modifiques mi cédula porque está mal, pues debo anexarte una copia simple de mi cédula correcta para que cotejes y hagas la corrección correspondiente. Cuando decimos que ya cumplimos con el derecho de rectificación, pues cuando el responsable notifique al titular de la constancia que determine y que demuestre que ya se acreditó la corrección. Esos 15 días para hacerlo efectivo son esos 15 días en los que yo genero y entrego la constancia donde yo digo ya cumplí y aquí lo hago constar. Y esa constancia debe señalar por lo menos el nombre del titular de los datos personales corregidos y la fecha a partir de la cual se modificaron o se corrigieron, para que yo sepa que a partir de ahí estuvieron corregidos y no previamente. ¿Vale? ¿Qué pasa con el derecho de cancelación? El artículo 58 de la ley nos dice que el titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos de los archivos, registros, expedientes y sistemas a fin de que estos datos ya no estén en posesión y dejen de ser tratados. Es decir, ya no quiero que los tengas, quiero que los borres, que los elimines. Chaito, bye, ya no quiero nada contigo, ya no tengas mis datos. Ese es el derecho de cancelación. Elimínalos y por ende, pues ya no les puedes dar tratamiento. El procedimiento es igual. Me acredito, hago mi solicitud con el nombre, medio para recibir notificaciones, documento que acredite mi identidad. Si se puede señalar el área que trata los datos, señalar que ahora lo que quiero es hacer una cancelación. Y aquí debo describir de forma clara y precisa qué datos quiero cancelar. Tal vez yo quiera cancelar solamente algunos. Quiero que ya no tengas determinados datos. Y quiero señalar las causas que motivan la solicitud de supresión de los datos. Y aquí les voy a poner un caso que sucedió, un caso medio curioso. Había un varón que su esposa lo demanda y por pensión alimenticia, y entonces él quería que se suprimieran los documentos donde constaba cuánto ganaba. Y él justificó que era porque le querían quitar parte de su salario como una pensión. Y yo les decía, hay causales que no proceden. Obviamente, en este caso, la pensión era para los menores y el interior superior de la niñez decía, no, pues lo siento, tienes que pagar. No puedo negar ese dato para que se pueda hacer efectiva, ¿no? Su derecho de pagar de que cobran la pensión. Entonces, por eso es que estos derechos no son en todas las situaciones son válidos. Hay situaciones en las que no. Por eso se pide señalar la causa, porque a veces de esa causa yo determino que no es procedente. ¿Por qué quieres eliminarlo? Ah, pues porque a lo mejor yo pudiera decir, tal vez una persona que acude a un CAE,
a recibir atención una mujer y entonces dice, ¿sabes qué? Quiero que me elimines de tu registro. Y tal vez diremos, bueno, ¿y por qué? Pues porque resulta que alguna otra persona se enteró que estoy ahí y corro riesgo, ¿no? Entonces, independientemente de que a lo mejor habría que ver pues, cómo fue posible que se enteró, y ese es otro tema de seguridad, pero aquí ya decimos, bueno, hay un potencial riesgo. O tal vez, no sé, quiero que me elimines de tu base de datos de que estoy afiliado a Morena o al PRI o al PAN, porque resulta que por mi casa o hay un loco que anda buscando personas afiliadas y les anda haciendo daño, entonces quiero que me elimines. Entonces, hay que justificar el por qué. No solamente es quiero que lo canceles y ya. ¿Por qué se tiene que justificar? Porque en un principio yo te di los datos y yo te autoricé ese uso. Entonces, cuando yo te digo que ya no, tengo que señalar el por qué. En el caso de los entes públicos, pues partimos de la presunción de que actuamos en favor de las personas. Entonces, es diferente de una empresa, por ejemplo, donde yo le dijera a Telcel, ¿sabes qué? Quiero que canceles mi teléfono, quiero que ya no tengas mi teléfono para que me envíen publicidad o me mandes los de los seguros y los fulanitas, cosas que me quieran vender. Ahí el interés es distinto. El servicio público no vende, ofrece servicios en pro de la persona. Entonces hay que justificar por qué necesitas que se cancelen o que se eliminen esos datos. Y aquí también es muy importante que muchas veces solicitan la cancelación, pero como ya hubo un procedimiento antes de eliminación de la información, como platicábamos con la Liquisela, pues ya se le responde que esos datos ya no los tenemos, ya cumplieron su ciclo de vida, ya fueron bloqueados, ya fueron suprimidos, y pues todavía me pides que los elimine, pues ya los eliminé. Entonces se tiene que responder en ese sentido. Y nos dice el 89 del reglamento que esta obligación de cancelar se da por cumplida cuando el responsable lo notifica por medio de una constancia también. ¿Qué debe tener esta constancia? Pues los documentos, base de datos, archivos, registros, expedientes y o sistemas de tratamiento donde están o estaban los datos que son susceptibles de cancelación. Es decir, si eliminé tus datos de la base de datos de fondos federales, de la base de beneficiarias y beneficiarios, de la base de registros de capacitaciones, del Banesbim, de donde aplicará, ¿no? El periodo de bloqueo, porque recordemos que primero lo bloqueo para que no se traten datos y después lo elimino. Yo le tengo que informar si procede tu derecho, si lo voy a eliminar de aquí, va a durar tanto tiempo en bloqueo y posteriormente procede la supresión. Y debo informarle también las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que se implementan en ese proceso de bloqueo. ¿Por qué? Porque si yo digo que nadie las va a usar mientras estén en bloqueo, ¿cómo garantizo que nadie los va a usar? Y también debo informar las políticas, políticas, métodos y técnicas que voy a utilizar para la supresión definitiva. ¿Por qué? Porque la supresión nos dice la ley que debemos garantizar que no sea reversible. Por poner un ejemplo, si yo tengo un archivo en mi computadora y le doy a eliminar, se va a la papelera. Entonces, si yo dijera que ya cuando le di a eliminar ya lo perdí, ya lo borré, pues sabemos que no. Te vas a la papelera y lo regresas. ¿Qué pasa? Que algunos decimos, bueno, lo borro de la papelera. Hay mecanismos informáticos para que aunque lo hayas borrado de la papelera, se puedan recuperar. Entonces, cuando nosotros suprimimos datos, debemos buscar la manera de que se evite esa regresión, que se evite que los datos vuelvan a ser objeto de tratamiento. Entonces yo le tengo que informar cuáles son esas medidas que voy a hacer para eliminarlos. Por ejemplo, si fuera de un documento en papel y yo le digo, ya lo suprimí, ya lo eliminé, lo hice bolita y lo tiré a la basura. Pues sabemos que no es suficiente. Bueno, lo partí en 4 y lo eché a la basura. Pues sabemos que no es suficiente. Alguien puede encontrar los pedazos y armarlo. No, yo tendría que decirle quizá, primero lo rayé con plumón indeleble, posteriormente lo trituré en tiritas y luego aparte lo quemé, por ejemplo, ¿no? Para que ya no sea posible volverlo a armar. Yo tengo que señalar cuáles fueron esas medidas que tomé y estas medidas deben estar establecidas obviamente en políticas y en lineamientos, que era lo que comentaba hace un rato la Liquisela. Se debe de regular y de establecer esa normativa interna. Entonces aquí es importante que eso también se le comunique a la persona, no nada más es, ok, sí, ya lo cancelé, no. ¿Y cómo lo puedo comprobar y cómo me lo garantizas? Entonces es importante que esto se haga de conocimiento. Finalmente, el de oposición. Y el derecho de oposición nos dice el 59 de la ley, que consiste en que el titular se oponga al tratamiento o exigir que cese este tratamiento.
cuando, aún siendo lícito, porque yo te pedí tus datos y los traté con un fin lícito, es necesario que se evite esa continuidad para evitar un daño o perjuicio al titular. Y recordemos que decíamos que cuando se solicita tenemos que señalar cuál es ese daño. Y nos dice que también se puede exigir cuando los datos sean objeto de un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades. Y ese tratamiento esté destinado a evaluar sin intervención humana aspectos personales, análisis o predicciones del rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales o fiabilidad o comportamiento. ¿Alguien sabe cómo fue el caso de Cambridge Analytica? ¿Alguna vez han escuchado de ese caso? Un caso muy sonado a nivel internacional. ¿Caso qué, perdón? Cambridge Analytica. No. Ok, les platico muy rápido. De hecho, es un caso que sigue incluso en tribunales europeos. Una empresa que era Cambridge Analytica se encargaba de hacer análisis de targets o de mercados objetivos para venta de productos. Fue contratada para la campaña donde se determinó el voto de si Gran Bretaña permanecía o no en la Unión Europea, el llamado Brexit. Se contrata esta empresa y esta empresa, su objetivo era como diseñar la campaña para que llegara al público que querían pues captar, ¿no? Y hasta ahí pues todo suena, digamos, bien. Todo mundo hace campañas y todo mundo segmenta el público al que se dirige. Pero esta empresa reúne bases de datos y entre ellas la base de datos de Facebook. Y por medio de algoritmos muy sofisticados de ingeniería social, determina los grupos específicos a las que había que enviarles campañas para lograr, digamos, intervenir o interferir en su decisión y manipularlos. Y entonces, específicamente, lo que causa mucho revuelo en este caso es que empiezan a mandar campañas de odio a esas personas que por el perfilado automático determinaron que eran más susceptibles de hacerlo. Campañas como, si seguimos en la Unión Europea, nos vamos a quedar sin empleo, el mundo se va a ir a la basura y todo se va a incendiar y entonces se va a poner horrible y no vas a tener ni para comer. O es que quienes quieren que estemos en Gran Bretaña son personas racistas y te tienen odio y van a matar a tus hijos. O sea, campañas así de verdad que uno hasta se podría reír, pero fueron enviadas a personas que por ese análisis automatizado descubrieron que tenían susceptibilidad. Entonces, se envían esas campañas y logran el efecto. Se gana el Brexit, termina saliendo y tiempo después empiezan a dar cuenta que estas personas pues, no votaron, digamos, en libertad, fueron manipuladas intencionalmente. Pero como fue exitosa esa campaña, se les contrata por Donald Trump para la campaña de Estados Unidos. Y entonces empiezan a hacer tratamiento automatizado de datos de las bases de Facebook, ya no solo de Gran Bretaña, sino globales. Y sobre todo para incidir en los estados de la Unión Americana que tenían, digamos que eran como no tan declarados. Recuerdan que hay estados que se dicen, estos son republicanos, estos demócratas y estos son indecisos. Se buscó interceder en los indecisos. Pero todo surge porque resulta que le llega información de la campaña a un ciudadano europeo. Y entonces esta persona dice, ¿y a mí por qué me está llegando información de la campaña norteamericana? Y empiezan a hacer la investigación y descubren todo esto, que por medio de ingeniería social, por medio de campañas de odio, se estaba buscando incidir en el voto a favor de Donald Trump. Esto causó muchísimo revuelo en Europa porque decían, no solamente se trató de una campaña de marketing donde perfilaste, no sé, jóvenes entre 18 y 30 de determinada profesión o de determinado género o con cierta afiliación. No, fueron a un grado de identificar temores y cuestiones ya psicológicas de las personas. Cuando se hizo el análisis y la investigación decían, estos algoritmos podían predecir tu comportamiento, saber cómo ibas a reaccionar y manipularlo por medio de tus temores. Todo gracias a la información que encontrábamos en la base de Facebook. Entonces, ahí fue donde se dijo, es que no puedes acceder o no puedes tratar datos que te lleven a un perfilado que manipule el comportamiento de la gente. Entonces, es un caso pues muy complejo. Hay un documental en Netflix, si pueden ver, se los recomiendo. Pero así es como se dice, por ejemplo, en este derecho.
yo me puedo oponer a que sigas el tratamiento porque tal vez lo que estás haciendo, pues está o tiene como objetivo verificar mi rendimiento, pero no digamos en el buen sentido, sino manipular mi rendimiento o predecir mi rendimiento, mi situación económica o mi estado de salud. Mucho se habla, por ejemplo, y aunque no hay nada comprobado aún, que las aseguradoras hacen perfilado de personas que potencialmente van a sufrir ciertas enfermedades para venderles más caros ciertos seguros o para negarles un seguro, y entonces les están negando un derecho por una enfermedad que tal vez ahorita ni siquiera tienen, pero como predictivamente ya están diciendo lo va a tener, pues se lo vendo más caro. Entonces, eso es lo que no está permitido en el uso de los datos personales y por eso es que aplica este derecho de oposición. ¿Cómo se ejerce? Pues en general de la misma manera que el resto. Hay que acreditarnos primero, hay que presentar la solicitud, dando mi nombre o el nombre del titular, el medio para recibir notificaciones, los documentos que nos acrediten, el responsable que trata los datos, señalar que es un derecho de oposición y aquí describir los datos que nos oponemos a su tratamiento y señalar las causas por las que nos oponemos al tratamiento y la información que facilite la identificación de estos datos. ¿Cuándo se da cumplimiento? Bueno, pues cuando el responsable notifica otra vez por una constancia que ya se atendió esta oposición. Entonces, si se fijan, excepto el derecho de acceso que se da por cumplido cuando yo lo pongo a disposición, el resto, el derecho de rectificación, cancelación y oposición, se dan por efectivos cuando yo emito o entrego la constancia donde consta que ya se ejecutaron esos derechos. Finalmente, en esta lámina, pues encontramos nuevamente un recuento de los plazos de atención que yo les señalaba en un principio. Tenemos hasta 20 días para responder, en los primeros 3 en caso de no ser competencia, en los primeros 5 para prevenir y tenemos hasta 10 días para esperar la respuesta a la prevención. Tenemos no menos de 3 días para que el solicitante haga el pago si es que aplicará un pago. Tenemos hasta 15 días para hacer efectivo el derecho, hasta 60 días para poner a consulta cuando se trata de derechos ARCO y cuando yo no contesto o niego el derecho y el solicitante no coincide con mi respuesta, tiene hasta 15 días para tramitar un recurso de revisión ante el órgano garante. Es decir, viene, me pide su derecho, yo le digo que no soy competente, le digo que no lo tengo, no está satisfecho, tiene 15 días para hacer su trámite ante el IMIPE y decir, ¿sabes qué? El Instituto de la Mujer o la dependencia fulanita no me garantizó mi derecho ARCO y quiero emitir una queja que se llama recurso de revisión. Finalmente, y para hablar muy rápido del derecho de portabilidad, este es un quinto derecho de datos personales que se establece en la ley y básicamente se refiere a datos que se tratan de manera automatizada y que puedan ser compartidos también de manera automatizada o electrónica con otra entidad. Y el ejemplo más claro de este derecho y su mayor aplicabilidad es en el sector salud. Por ejemplo, si yo tengo mi expediente clínico en el IMSS, en el sistema del IMSS, pero ahora en mi nuevo trabajo me dan ISSSTE, pues yo le puedo decir al IMSS, ¿sabes qué? Necesito portabilidad de mi expediente clínico para llevármelo al ISSSTE y que el ISSSTE lo cargue en su sistema de forma automática y ya tengan ellos mi expediente. O yo estoy en el IMSS de Cuernavaca y yo me voy a ir a Cancún y entonces le digo al IMSS de Cuernavaca, IMSS de Cuernavaca, necesito que le mandes por portabilidad mi expediente clínico al IMSS de Cancún para que lo tengan allá porque ahora voy a vivir allá. Esa es portabilidad. Es un derecho importante, pero complejo de cumplir porque requiere que se cumplan con ciertas características técnicas y esa transferencia o esa entrega de datos debe ser, dice la ley, en un formato estructurado y ampliamente utilizado. Son términos técnicos de informática, pero es importante que sepamos que también existe este derecho de portabilidad y sobre todo se trata de datos que se operan entre sistemas similares o entre sistemas que debieran poder recibir información de uno o de otro. Por ejemplo, hay algunos casos de sistemas de Hacienda o de pago de impuestos que aplican para esta parte de portabilidad. ¿Hay alguna pregunta o respuesta? O que requiera una respuesta, perdón. ¿Comentarios, dudas? Creo que no hay. Muy bien. Pues había un ejercicio
una práctica que esperaba que hiciéramos, ya no nos dio tiempo, que básicamente consiste en que hicieran una solicitud de derechos ARCO para poderlo pues, practicar, vieran cómo funciona. Sí, les voy a pedir que la puedan hacer y que manden al correo de imen.transparencia@gmail el acuse de esa solicitud para que sepan y hagan la práctica cómo se hace mediante PNT. Quienes quieran hacer su solicitud y digan, ¿sabes qué? Sí voy a aprovechar y voy a preguntar algo o a rectificar o a cancelar, háganlo libremente. A mí nada más me mandan el acuse solo para tener constancia de que hicieron la práctica. Pero quienes digan, pues lo voy a hacer solamente por la práctica, pero realmente no tengo interés, al inicio de su solicitud le puedan ahí señalar, esta es una solicitud de prueba, a favor de ignorarla, y ya abajo lo que quieran de cuenta con esto. La idea es que yo evalúe ese acuse para ver si están cumpliendo con lo que pide la normativa y los requisitos, para ver si sí quedó claro lo que es necesario hacer para una solicitud y ver a lo mejor qué punto no fue tan claro. Si le ponen ese texto de que es una solicitud de prueba y de que lo ignoren, pues ya el sujeto obligado a quien se lo hagan, que puede ser cualquiera, pues ya determinará que no le va a dar un seguimiento o probablemente les haga una prevención y pues bastará con que no la subsanen para que ya se dé por no presentada. Entonces, les voy a mandar esto de todas maneras a los correos que están proporcionando en los cuestionarios para que lo puedan hacer, pero ahí para que me puedan apoyar. Ojalá lo puedan hacer a más tardar la siguiente semana para que podamos registrar la evaluación. Y finalmente, pues igual les voy a mandar, aquí está el de una evaluación para ahorita, y déjenme les mando el link también en el chat. Es para que me ayuden a contestar la evaluación de este tema también. Yo sé que pueden ser muchas evaluaciones, pero de verdad que nos ayuda muchísimo para ver qué es lo que tenemos que fortalecer. Ya lo tienen ahí en el chat y pues también está aquí en la pantalla. Y pues ahorita ya lo pueden ir contestando y conforme concluyan ya la evaluación, pues ya pueden irse retirando. Yo les agradezco mucho por su asistencia y pues espero que la información haya sido de utilidad. La intención es sobre todo que sepamos como personas cómo podemos ejercer este derecho y a qué tenemos derecho, y pues que hay un tema normativo que sí lo regula y de pronto pues lo vuelve un poquito complicado quizá, pero pues es importante saber, porque a veces pensamos que nada más es porque no quieren contestarnos, pero no, hay un proceso que tenemos que seguir. Pues sería todo por mi parte, muchísimas gracias, y pues aquí yo voy a seguir conectado para que sigan viendo el link un ratito, y cualquier cosa estoy aquí al pendiente y a sus órdenes. Gracias, Enrique. Muchas gracias, compañero. Para servirles, gracias a ustedes. Y muchas gracias porque hubo mucha gente del CAE. Gracias, de acuerdo a nuestras actividades. Sí, yo sé. Muchas gracias por asistir. A ti.